Entonces, en esta segunda clase vamos a abordar lo que tiene que ver con la fecha del libro, la autoría del libro de Apocalipsis, el trasfondo histórico y social y cultural del libro de Apocalipsis, que son elementos necesarios para ubicarse dentro de una sana hermenéutica del texto y para poder entender el propósito del libro. Con relación al tema de la autoría del libro de Apocalipsis, hay varias posturas. Las posturas conservadoras se inclinan por fechar el texto entre el año 68 y el 70 y entre el año 95 al 96 más o menos. Las posturas liberales oscilan hasta el 200. Entonces ya vemos la gran diferencia que hay en la datación. No vamos a tratar todos los argumentos a favor o en contra de otra postura, porque entre otras cosas, dentro de la literatura que se les envió, por lo menos en el libro de Simon Kistemaker, que es el comentario de desafío, él desarrolla un poco más en extenso los argumentos que dan la crítica liberal para la datación del libro y muestra también los argumentos para refutar esa hipótesis. Por lo pronto nosotros vamos a explicar hoy la diferencia de las dataciones en estas dos fechas tempranas. ¿Cuándo se escribió el Apocalipsis? Es la pregunta. ¿Por qué la relevancia de esta pregunta? A ver, ¿por qué es relevante ubicar la fecha de escritura de un texto? Para ubicar de pronto en el escribir el libro todos los sucesos que le estaban aconteciendo en su momento, que quizás de una u otra manera influenciaron de manera providencial de parte de Dios a que cosas que se escribieron de pronto se vean en la actualidad viviéndose en su vida personal. Porque la fecha de redacción del libro va a tener relación con el trasfondo histórico del libro, con el trasfondo social del libro, con el trasfondo cultural del libro, con el contexto del libro. Acuérdense que hay un contexto literario y hay un contexto cultural del libro. Ambos contextos deben ser evaluados en coherencia. Entonces, por lo general, cuando nosotros hablamos de contexto, todos nos ubicamos en el contexto literario, en el contexto de la estructura del libro y todo lo demás. Pero el libro también tiene un contexto cultural y un contexto social, y para eso es importante ubicar cuándo se escribió el libro. Tenga en cuenta algo, la escritura del libro muchas veces es posterior a los eventos. Por ejemplo, los hechos que narran los evangelios ocurrieron en el año 30 más o menos, teniendo en cuenta todo el periodo del ministerio de Jesús. Sobre todo narran, pero ¿cuándo se escribe el primer evangelio? Marcos se escribe casi 30 años después de los hechos. Entonces, no siempre la fecha de composición del texto es la misma fecha en que ocurrieron los eventos. Eso hay que saberlo precisar porque puede tener ciertas consecuencias. Por ejemplo, yo puedo tener un lenguaje que se usa en el año 30 y si el libro se escribió en el año 90, puede haber variación del lenguaje. Pero eso no implica que el texto no esté o no sea fidedigno con los relatos del año 30. Entonces, mucha de la crítica liberal utiliza ese tipo de argumentos de lingüística para decir, el texto no es tan fidedigno porque utiliza, por ejemplo, un mal griego. Entonces eso quiere decir, y en fin, desde ahí se comienzan a hilvanar ciertas teorías sobre
la datación del libro. Entonces, ya sabiendo la idea o viendo la importancia de datar el libro en la parte contextual, vamos a examinar muy someramente los argumentos para datar en la época temprana y en la época tardía. Cuando hablamos de la época tardía estamos hablando del 95. ¿Cuáles son los argumentos de la época temprana? Principalmente la mención que hace el libro de Apocalipsis sobre la destrucción del templo. Algunas personas leen, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis todavía sigue hablando del templo de Jerusalén y por esa razón interpretan como que el templo estaba en pie al momento de la redacción del texto. Con ese punto hay algo que debe tenerse en cuenta. ¿Cuál es el significado del templo en el libro de Apocalipsis? Si estamos hablando de un género apocalíptico, que es un género simbólico, ¿necesariamente está hablando del templo literal? Tendría que demostrarse que el uso normal del lenguaje simbólico se suspende en esa parte para hablar de forma literal. Hasta ahora eso no ha sido literalmente demostrado. Entonces, no necesariamente por la mención del templo, como si estuviera en pie, quiere decir que el texto sea de antes del año 70. Porque tendría que demostrarse que el lenguaje que se está utilizando no es simbólico, sino literal. Sí, de pronto queda esa parte de la evaluación del argumento clara. Entonces, por lo menos esos son los puntos que se utilizan muy comúnmente para ese tipo de discusión. Por eso se prefiere la fecha tardía. La fecha tardía está oscilando entre el 90 y el 96. ¿Cuál es el argumento? Juan ya habla de las iglesias de Asia como iglesias constituidas. Es decir, que Juan ya está conociendo el desarrollo del evangelio por todas esas zonas geográficas. Y esas iglesias crecieron mucho tiempo después del año 70. Si nosotros vemos las iglesias de Éfeso y las demás fueron fundadas ya mucho tiempo después. Y Juan no habla de iglesias incipientes, sino de iglesias ya conformadas, iglesias estructuradas, iglesias ya cimentadas. Juan habla de un destierro, de que él está desterrado. Esa práctica se dio en la persecución y principalmente era Domiciano, el emperador romano, quien utilizaba esa estrategia para castigo a los rebeldes. Entonces, uniendo esos dos puntos, se tiene que, lo más probable es que el texto haya sido escrito durante la época de Domiciano. Más adelante vamos a ver también otro aspecto, que es el de la autoría, que se relaciona mucho con la datación del texto, y se nota mucho que los padres apostólicos se inclinaban por la fecha del 95-96. Eso es un argumento externo, es un argumento que se conoce desde la tradición, pero no hay ninguna prueba suficiente para desvirtuar la tradición de la primera iglesia en el sentido de que el texto fue de autoría de Juan y de que fue en la época de la persecución de Domiciano. Entonces digamos que evidencias internas nos llevan hacia ese punto y evidencias externas también nos llevan hacia ese otro punto. Juan habla, por ejemplo, de iglesias que ya estaban
constituidas y que incluso habían sufrido persecución. Apocalipsis 24, ¿quién lo puede leer? ¿Quién puede leer el texto? Otra persona que vaya buscando Apocalipsis 17:9. 24, ¿quién lo tiene? También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre sus manos, sobre su mano. El texto presupone que ya se había dado una persecución. El texto está hablando de la persecución presente y de la persecución que había sucedido. La iglesia venía siendo persiguiendo desde la época de Nerón. Se desarrolla una persecución. Pero en la época de Nerón todavía no se había establecido el concepto de la divinización del emperador como sí lo hizo Domiciano, ni de la divinización del Estado como sí lo hizo Domiciano. Entonces, son otros de los indicativos de que la fecha más probable es la fecha del 95. El texto de 17:9. Todos sabemos que la mujer es una referencia a Roma. ¿Por qué? Porque Roma se conoce como la ciudad de las 7 colinas, la ciudad de los 7 montes. Entonces también hay una referencia al imperialismo romano bastante desarrollado. Y a la búsqueda de los emperadores romanos por el culto y la adoración, que es lo que rechaza, que es, entre otras cosas, lo que genera la persecución. Cuando Domiciano reclama para sí el título de Señor y Dios, obviamente eso va claramente contra la confesión o la profesión de fe cristiana de Jesús como Señor y Dios. Entonces, principalmente ahí se ve el choque. Junto con el argumento de la datación o la fechación del texto, tenemos el problema del autor del texto. En Apocalipsis, el autor no tiene ningún problema en identificarse como Juan. Apocalipsis 1:1. Sí. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 22:8. Apocalipsis 22:8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahora, hay un problema. ¿Cuántos Juan
hay registrados en el Nuevo Testamento. Juan Marcos, Juan Bautista, Juan el discípulo, en fin, el nombre de por sí era común en la época. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de esos Juan sería tan conocido en las iglesias de Asia como para que el solo nombre representara la suficiente autoridad para reconocer un libro inspirado? El apóstol Juan. Si él era el pastor de todas esas iglesias, si él era pastor de Éfeso y por lo tanto tenía una influencia muy marcada en esa región, no era necesario que él explicara o diera más detalles, sobre todo si uno tiene en cuenta de que los receptores de la carta sí sabían quién la estaba enviando. Nosotros no sabemos quién envía la carta, porque solamente aparece el nombre. Pero las iglesias que reciben la carta, la reciben como palabra de Dios y la reciben como revelación de Dios. Es decir, que las comunidades sí sabían quién era el autor. Y de ahí uno saca la inferencia de que si hay un reconocimiento de una palabra profética en ese texto, era porque ellos sí estaban seguros de quién era quien les estaba escribiendo. Y era tan conocido que no se requería ninguna otra precisión acerca de la autoría. Eso es un punto a tenerse en cuenta. El otro punto es el testimonio de los padres, o el llamado testimonio de la patrística. En ese punto tenemos a Justino Mártir. Estamos hablando del 135. Si nosotros asumimos que el texto fue escrito entre el 95 y el 96, al 135 han transcurrido cerca de casi apenas 40 años. Es bien posible que Justino haya o conocido al apóstol Juan o haya conocido a discípulos directos del apóstol Juan. Lo cierto es que estaríamos frente a una tradición muy temprana de la autoría del libro. Y Justino dice lo siguiente: hubo un cierto hombre entre nosotros cuyo nombre era Juan, quien profetizó por revelación que se le dio. Y Justino especifica que ese Juan es Juan el apóstol de Cristo. O sea que tenemos una tradición de apenas 40 años. Tenga además en cuenta cómo en la antigüedad la tradición oral era muy valorada. Es decir, que no es extraño que se conserve durante tantos años una tradición de esa naturaleza. Sobre todo en cuanto a un tema como un texto que era autoritativo para la iglesia. Y que la autoridad devenía de quién era su autor, en términos humanos. Porque sabemos que el autor es Dios por medio de el Espíritu Santo. Sin embargo, la autoridad apostólica era importante para que la iglesia supiera de dónde venía el texto. En el 175, en algo que se llama el fragmento muratorio o muratori, se atribuye a Juan el apóstol la autoría de Apocalipsis. En el 180, Irineo comentó que conocía a personas que habían visto al autor del Apocalipsis, refiriéndose a el apóstol Juan. También se mencionó, o menciona también Papías y Policarpo, que Juan escribió durante el reinado de Domiciano. O sea, ya la patrística también está atribuyendo una posible fechación de textos.
No dice en qué etapa exacta o no dice en qué año exacto del reinado de Domiciano, pero sí se ubica la patrística en que Juan escribió durante el reinado de Domiciano. El reinado de Domiciano fue del 81 al 96. O sea que posiblemente Juan escribió ya después de que Domiciano había realizado mucha de la persecución. O sea, ya la iglesia había sufrido la persecución. Eso también nos da un sentido de por qué la necesidad de enviar un texto de consuelo a la iglesia, que ya venía sufriendo. El obispo de Melitón de Sardis, que era contemporáneo de Irineo, escribió un comentario sobre Juan y también le atribuye a Juan el apóstol la autoría del libro. En igual sentido ubicamos a Clemente de Alejandría, a Tertuliano, a Orígenes, a Hipólito y a otros. Entonces, hay un testimonio consistente de la patrística acerca de que el autor era Juan el apóstol. También tenemos el diálogo de Justino Mártir con Trifón. En ese texto, en Diálogos 81:4, se menciona a Juan como autor del Apocalipsis. En el texto de Irineo, de Contra las herejías, en el capítulo 4, 34 y el capítulo 5.26, también se menciona a Juan como el autor. En la obra de Tertuliano contra Marción también se menciona a Juan como el autor, a Juan el apóstol. Clemente de Alejandría en el texto del Pedagogo también menciona a Juan el apóstol como el autor, Hipólito de Roma también. Entonces, hasta el siglo III nadie había discutido sobre la autoría, sobre quién era el autor. El primer cuestionamiento lo hace Dionisio de Alejandría en el tercer siglo. ¿Cuáles eran las razones de Dionisio para criticar el texto o para poner en entredicho la autoría? Razones de lingüística. Él decía que había una diferencia en el lenguaje y todo lo demás. También había un mito donde se decía que había un presbítero en Asia que también se llamaba Juan y que podría ser el autor del Apocalipsis. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna referencia histórica fidedigna sobre ese presbítero. O sea, no se ha mostrado una consistencia histórica de la existencia de ese personaje llamado Juan, el presbítero, y no Juan, el apóstol, que tuviera una autoridad tal sobre toda la iglesia de Asia para que una obra de su autoría fuera recibida en el canon. Es más, el propio Dionisio habla de que a él le contaron eso. O sea, él recibe un testimonio de oídas. Él no fue testigo presencial de esa situación. Dionisio dice que no hay una referencia a la autoría apostólica en el Apocalipsis. No dice el Apocalipsis que fue escrito por un apóstol. Ese es otro de sus argumentos para decir que no era Juan el apóstol. Porque si hubiera sido Juan el apóstol hubiera dicho que era Juan el apóstol. Ese es el argumento. Y uno dice, bueno, pero ¿realmente había la necesidad de que lo hiciera? Un ejemplo, ¿escribió Pablo cartas donde no dijo Pablo apóstol? Escribió. ¿O Pedro apóstol? ¿Era necesario que llevara el título?
hay otros documentos del Nuevo Testamento donde un apóstol no señala que es apóstol. Yo Pedro, yo Pablo, ya. Entonces, no es un argumento que realmente tenga el peso suficiente para decir que no era Juan el apóstol. Porque hay otras circunstancias en el mismo Nuevo Testamento donde un autor no se dedicaba a defender su autoridad hablando de que él era apóstol. El género literario también nos ayuda en algo. Ciertas cartas de Pablo donde su autoridad era discutida, él mencionaba Pablo apóstol de Jesucristo. Ciertas cartas donde eran más personales, él decía yo Pablo o Pablo, colaborador, en fin, usaba otros títulos. Si el sentido del autor era hacerse cercano a los hermanos en el sufrimiento, no tendría mucho sentido alejarse por medio de un título. Todo lo contrario, lo que Juan hace, dice, compañero suyo, hermano vuestro en las tribulaciones y en esto y en lo otro. Entonces, fácilmente se puede ver por qué omite conscientemente una introducción como apóstol, porque realmente no era necesaria si se tiene en cuenta que las iglesias le conocían y si se tiene en cuenta que el propósito era de consuelo. Ese es un punto importante. Ahí vemos entonces que, ahora, el estudio sí ha puesto de presente que hay ciertas diferencias lingüísticas entre Apocalipsis, el Evangelio de Juan o las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Pero, ¿quiere decir eso que no fue el mismo autor? ¿O podemos hacer la pregunta diferente? ¿Es imposible que un mismo autor escriba en diferentes géneros literarios y utilice un lenguaje diferente? Nosotros conocemos incluso autores modernos, por ejemplo como C.S. Lewis, que escribió literatura, pero también escribió teología, y los géneros eran completamente diferentes, tanto que si usted lee las obras literarias y lee los tratados de teología o los libros de doctrina, parecieran que no fueran la misma persona. Ahora, si uno usa preponderantemente un género narrativo, como es un evangelio, y otro es un género apocalíptico, lo lógico es que se esperen diferencias, porque el autor está utilizando un género literario distinto. Lo raro fuera que escribiera igual todo. Ahora, usted debe tener en cuenta otro punto. La distancia en el tiempo hace que nosotros crezcamos en la forma de expresión y en la forma de pensamiento, y con el tiempo incluso nosotros nos podemos dar cuenta que estamos cambiando nuestro lenguaje por uno de pronto diferente. Si usted ve un autor que escribe a sus 30 años, ve una mentalidad, ve una estructura de pensamiento que todavía lo más probable es que no sea muy madura. Pero si esa misma persona vuelve a escribir un libro a sus 90 años, es probable que usted encuentre pensamientos más elaborados, expresiones más complejas, desarrollo de líneas de pensamiento diferentes, y es apenas normal, porque lo que se espera de una persona es que con el curso del tiempo refine su pensamiento, refine su forma de expresarse, profundice las ideas y desarrolle. Lo raro es que la persona involucione de pensar mejor, de pensar a los 90 años como si tuviera 30. Entonces, realmente a veces son argumentos que, examinados en un sano juicio, usted no puede exigirle a una persona que durante todas las etapas de su vida piense igual y escriba igual.
Sobre todo si usted está escribiendo una poesía y después escribe un libro de historia, no pensará que va a redactar un libro de historia de la misma forma que usted va a escribir una poesía. Si el hermano Giovanni escribe en un género legal y después escribe una poesía, entonces usted diría, no es el mismo autor porque acá mire cómo escribe y acá mire cómo escribe. Realmente el argumento de la lingüística no es un argumento que tenga el peso de evidencia suficiente como para desvirtuar la autoría, porque su objetivo y su público es diferente. Si yo estoy escribiendo un libro de derecho, yo estoy pensando en mis receptores, y mis receptores me exigen que yo maneje un lenguaje de la ciencia. Por lo tanto, yo debo esforzarme por escribir con el tecnicismo mínimo requerido para que la obra sea considerada una obra científica dentro de esa área. Pero si yo estoy escribiendo una poesía, a mí no me pueden exigir el rigorismo de un texto jurídico, porque no tendría ningún sentido. Si Juan está escribiendo un evangelio, no se le puede pedir que en un Apocalipsis use el mismo lenguaje de un evangelio o de una carta. Sin embargo, sí hay puntos de contacto muy significativos. Por ejemplo, agua de vida, un término muy juanino. Juan, Evangelio, capítulo 4, versículo 10. Y otra persona que vaya leyendo Juan, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Juan, el Evangelio, capítulo 4, versículo 10. Juan, el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Juan 4:10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva o agua de vida. Apocalipsis 21, 6. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Símiles usados en el Evangelio que usa el autor de Juan. Y es un símil muy propio de la literatura juanina. Ese símil del agua de la vida no se encuentra sino en el Evangelio de Juan. En el capítulo 7, 38 del Evangelio de Juan, y Apocalipsis 22, 1. Las Biblias más rápidas del oeste, por favor, que lean. El que cree en mí, Juan 7:38. Ajá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ríos de agua viva es un término muy común a ambos evangelios. Y el argumento es muy sencillo. Si una diferencia nos puede llevar a decir que es otro autor, ¿por qué similitudes tan marcadas no nos pueden llevar a decir que sí es el mismo autor? Entonces ahí es donde uno ve lo relativo que es un argumento lingüístico. Porque así como consideramos que las diferencias nos llevan hacia otro autor, ¿por qué no considerar que las similitudes nos llevan hacia el mismo autor? Y quedamos en el mismo punto de partida. No es un argumento de peso o no puede ser el único argumento para considerar suficiente tirar por tierra todo el argumento de la tradición apostólica y todo el argumento de la tradición patrística. ¿Por qué
personas que vivieron solo 30 años después de la redacción del libro dicen que sí fue Juan el apóstol, y porque una persona que vive en el siglo casi 300 años después, por un argumento de diferencias de escritura que puede ser explicado desde otros puntos de vista, necesariamente tiene que concluir que el autor no fue el apóstol Juan. Entonces, y ni qué hablar de un argumento de la crítica liberal del siglo XVIII, 1800 años después, va a refutar con argumentos semejantes como el del lenguaje la autoría del Evangelio de Juan y de el Apocalipsis. A los que no comparten la posición. Entiendo los argumentos con relación a la datación de Hebreos, y era muy común que las cartas no necesariamente tuvieran la designación del autor, sobre todo si uno tiene en cuenta que los receptores de la carta sí sabían. Eso es lo que hay que evaluar. Si la iglesia había establecido como criterio para discernir la inspiración, la autoría apostólica, lo más probable entonces es que la carta de Hebreos la haya escrito un apóstol. Ahora, no era el único criterio, eso sí es cierto, pero sí era un criterio muy determinante. Y así hay otros ejemplos. Creo que Edgardo también había... Sí, Juan es un instrumento de Dios para la escritura del texto. Sin embargo, no es un instrumento mecánico, porque la inspiración bíblica no es mecánica ni es dictada. Por eso la importancia de reconocer lo esencial de la realidad del autor. Y por eso nos detenemos a ver el estilo de Juan, porque si nosotros nos damos cuenta, la revelación no es plana. ¿Es el Espíritu Santo el autor de toda la escritura? Sí. ¿En todos los libros de la Biblia el Espíritu Santo escribe igual? No. ¿Por qué? Porque no anula al instrumento humano. Juan escribe como Juan, Pablo escribe como Pablo, Pedro escribe como Pedro, Isaías como Isaías, sin que eso niegue la realidad de la actuación sobrenatural del Espíritu Santo para construir o revelar el texto. Entonces, la mayoría de los biblistas usan la analogía de la cristología para la analogía de la escritura. Ellos dicen, Jesús fue plenamente humano, plenamente divino. Una persona, ¿cierto? Una sola persona con la naturaleza humana y con la naturaleza divina. Una sola escritura en lenguaje humano, pero divina. No se pueden desligar. No puede haber un monofisismo al acercarse a la escritura. Entonces, por eso hay que darle relevancia al aspecto humano de la escritura, como la persona que la escribe, el contexto cultural, el contexto geográfico, el contexto sociológico, el contexto humano de la escritura. Y obviamente la dimensión trascendente de la escritura, de la revelación y la obra del Espíritu Santo. Ambas cosas no pueden desligarse.
interés por estudiar estos aspectos que lastimosamente en nuestros días no le dan relevancia a esto porque ayudan a adelante. El aspecto histórico pertenecería a la naturaleza encarnacional de la Escritura usando el aspecto de la cristología, la analogía de la cristología. Jesús se encarnó en la historia romana, griega, en fin. Cuando Jesús muere en la cruz, se hace una consigna en su epitafio, en la cruz, que se pone: este es el rey de los judíos. ¿En qué idiomas? Hebreo, griego, latín. En latín también. En el mundo romano habían esos tres mundos ahí unidos. Entonces, si nosotros queremos entender el mundo de la Escritura, tenemos que entender esos mundos en los que la Escritura fue encarnada. Y esa parte es una responsabilidad histórica que exige un acercamiento histórico, científico, serio. Ahora, ¿quiere decir que eso es suficiente para entender la Escritura? No, porque también la naturaleza espiritual de la Escritura, quien da esa iluminación es el mismo Espíritu Santo que es el autor. Pero ¿quiere decir que yo con uno puedo anular lo otro? Si yo estudio toda la parte del contexto histórico, cultural, ¿ya puedo anular la actuación del Espíritu Santo? No. Pero quiere decir que la actuación del Espíritu Santo me permite obviar la dimensión histórica, cultural. Tampoco, porque sería un monofisismo. Son los dos aspectos los que deben ser tomados con toda la seriedad del caso. Es decir, que yo debo estudiar la Escritura y orar al Señor porque me dé entendimiento. Ambas cosas con toda la seriedad del caso. Libaski. Sí, pastor, hablando de conexiones, hay una que cabe resaltar y es que Juan es el único que nos presenta en su evangelio, en su carta a Cristo como el Verbo. Y en Apocalipsis también lo presenta como el Verbo de Dios. Sí, hay muchas similitudes. Está la del agua, está la de la vid. Vamos a ver Juan 15:1. Hermano. La mayoría de con relación a Juan, al Apocalipsis, en algunas ocasiones el mismo texto dice que recibió la orden de escribir, pero no siempre fue así. Entonces, digamos que en esos casos específicos uno puede decir, bueno, Juan escribió enseguida, pero en otros no podemos estar 100% seguros de que lo haya hecho. Bien pudo ser que recibió la visión, posteriormente la escribe, o pueden darse muchas circunstancias. La mayoría de los textos antiguos eran construcciones, es decir, no es que el autor bíblico se siente y de una sentada escriba todo el texto. Eso casi nunca sucedía, porque siempre iban escribiendo fragmentos, iba dándose un proceso. Ni siquiera sabemos cuánto fue el tiempo en que duró Juan recibiendo la revelación, porque hay que tener en cuenta algo. Aunque el texto está escrito, nosotros lo leemos de corrido, no quiere decir que el texto se haya construido igual. Igual pasa con los evangelios, no quiere decir que Mateo se sentó y el mismo día que se sentó a escribirlo lo terminó de escribir. Lo más probable es que suceda como las obras humanas en la humanidad. Comienzo a escribir un libro, lo más probable es que hoy escriba un capítulo, de pronto la otra semana escribo otro capítulo, y tardo siempre un tiempo en ir construyendo el libro. Sí,
que él ha examinado los testimonios orales, que él ha examinado todo lo demás y ahora sí, investigado en orden y ahora quiero escribírtelo todo. O sea que hay un proceso en la recopilación de la información, en ordenar la información ordenadamente y en escribirla y en verificar los testimonios. Eso atendiendo al aspecto encarnacional de la Escritura. Lo que pasa es que a nosotros de pronto nos han acostumbrado mucho a la idea de un dictado, de que el Espíritu Santo coge el papel, el lápiz, escribe, y el mismo día escribió todo el texto. Pero también hay muchos textos que tuvieron formación. Ahora, diferente obviamente a una carta. Bien sabemos que uno puede sentarse un día y escribir una carta, como las cartas de Pablo. Se redacta una carta, pero ya los textos más largos son diferentes. Y el asunto de la construcción de un texto tan complejo como el Apocalipsis, pues pienso que podría haberle tomado un tiempo, teniendo en cuenta que lo más probable es que no recibiera todas las revelaciones en el mismo día, sino que fuera recibiendo revelación, escribiendo y así. Y así se iría construyendo el texto. La vid, ya la leímos, Juan 15:1, Apocalipsis 14:18. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Apocalipsis 7:17, Apocalipsis 14:18. La imagen de la vid. El 19. El pastor. Juan 10:11, Apocalipsis 7:17. Y solamente estoy usando uno de los ejemplos, porque hay muchos versos más. Sobre cada uno de los puntos hay muchos versículos más, pero por razones de tiempo estamos dando un ejemplo de las similitudes. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Apocalipsis 7:17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a los fuentes de agua de vida y pueden enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Vencer. Juan 16:33. Claro, sobre todo cuando detrás de la similitud lingüística está un pensamiento teológico. Porque por lo menos el uso muy juanino de luz y tinieblas, por ejemplo, que usa también en Apocalipsis para revela un pensamiento teológico de Juan. O sea, la similitud no es solamente en el uso de palabras, sino en una construcción conceptual. O sea, que hay una similitud en el pensamiento más allá de una similitud en el uso de palabras. Entonces también ahí va tomando fuerza la similitud. Es más, la estructura compleja del Evangelio de Juan y compleja de Apocalipsis con relación al uso de una estructura séctuple. En Juan aparecen lo que algunos llaman el libro de los signos. Juan está construido con 7 signos. ¿Se acuerdan Juan 20:31 donde dice, y estas señales hizo el Señor para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios?
Bueno, si usted ve ese semium de señal, de signo, aparece 7 veces en el Evangelio de Juan. Y esas 7 veces están estructuradas en un milagro y un discurso. Una estructura séctuple. También es un paralelismo muy complejo con el cual, con las 7 señales, él, usando el número 7 de forma simbólica de perfecto, dice, estas 7 señales son suficientes para demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Apocalipsis está construido sobre un sistema séctuple también, 7 copas, 7 esto, 7 lo otro, pero también hay una palabra distintiva y es 7 bendiciones. Bienaventurado el que, bienaventurado el que, bienaventurado el que. Entonces, en cada uno de los 7, termina con bienaventurado. Bienaventurado. Entonces, vemos que el autor ya tenía una cierta marca distintiva de estructurar sus obras, y qué casualidad que lo hace el Evangelio de Juan y lo hace el libro de Apocalipsis. Entonces, muchos rasgos realmente dan una indicativo hacia el apóstol Juan. También puede pensarse que dentro de los posibles Juan que en ese momento fueran contemporáneos, el más adecuado que Dios iba a mirar en el momento era la persona con mayor autoridad espiritual, la persona, el vaso que iba a utilizar, porque eso no iba a ser cualquier Juan o cualquier persona. Claro. Entonces debe pensarse quién estaba con una aproximación espiritual al que Dios podía pensar. Alguien que fuera muy respetado por las iglesias de Asia, como para recibirle exhortaciones tan fuertes como las que aparecen en las exhortaciones a las 7 iglesias. O sea, para que la iglesia reciba esa exhortación tan fuerte, no era cualquier persona a los que iban a escuchar una predicación de esa. Entonces también eso da un punto de apoyo de que la autoridad con la que era una autoridad muy respetada a nivel espiritual para que las comunidades aceptaran el reproche que las cartas hacen. Sí, podría estar cercano también como a los 90, 80 y algo, más o menos, haciendo cálculos aproximados desde el año 30 hasta el 90 y algo, más o menos una etapa parecida. O sea, ya tendríamos una persona muy madura. De hecho, el mismo texto dice el anciano Juan. O sea, ya una persona muy mayor. Ahora, también hay algo interesante. Ahora que haces el asunto de la edad, resulta que Apocalipsis tiene una particularidad y es que usa un griego con una estructura bastante aramea. O sea, el autor está escribiendo en griego, pero está pensando en arameo. Resulta que se ha venido comprobando que las personas que tienen varios idiomas, cuando ya son muy mayores, van como regresando a su lengua materna. Van como, entonces, a pesar de que puedan escribir en otro idioma, van como regresando a su estructura materna, y eso es algo muy interesante. Pero fíjense cómo se usa de mal ese evento en el Evangelio comparándolo con Apocalipsis. El griego de Juan es un griego muy estilístico, o sea, aunque sigue siendo el griego koine, común, es un griego muy literario, o sea, es un griego muy hermoso. Y enseguida la gente dice, este griego de Apocalipsis es más vasto. Resulta que no es un griego más vasto, sino que el autor no está pensando en griego. Ahora, ¿qué pudo haber sucedido? La costumbre de usar un escriba para dictar. Y es muy probable que Juan
haya usado un escriba para Juan, pero no tenía la misma facilidad para Apocalipsis. Lo más probable es que en Apocalipsis no haya tenido escriba, o por lo menos no un escriba tan preparado como el que le pudo haber ayudado en Juan, porque obviamente estaba preso, no estaba, digamos que en las mismas circunstancias para tener un asesor de esa naturaleza. Entonces, todos esos puntos de vista nos llevarían, por lo menos a mí, a inclinarme por la autoría de Juan el apóstol. No sé si ustedes comparten la misma postura o tienen otra. Brevemente, el aspecto del trasfondo histórico y por qué es importante, para ir terminando. Si es en la época de Domiciano, entonces el trasfondo histórico es el de una persecución muy marcada, muy fuerte hacia la iglesia. Recordemos que Domiciano exigió para sí, al final de su reinado, la adoración como Dios. Entonces, frente a esa exigencia de adoración como Señor y Dios, ¿cómo reaccionaría la iglesia? Pues la iglesia, obviamente que no podía comulgar con una adoración hacia el emperador y una adoración hacia el Estado romano. Entonces, precisamente ese punto era el punto de quiebre y que origina la persecución. Eso es lo que da. La iglesia entraría en una clara pugna contra el imperio romano porque se negó a adorar al imperio y al emperador como divinos. Eso explica el ambiente hostil del Apocalipsis, o sea, que se refleja en el Apocalipsis hacia la iglesia. El trasfondo social, estaríamos hablando de una etapa en la que Roma a nivel moral comienza a degenerarse mucho. De hecho, los historiadores dicen que Roma no cayó por los invasores, sino por la corrupción moral a la que se derrumbó el imperio. No lo derrumbaron, sino que se derrumbó. Había mucha corrupción a nivel moral, corrupción que refleja Apocalipsis cuando dice a la ciudad no entrarán y hace una lista de todos los pecados y todo lo demás, además de lo sangrienta que era Roma, que también se muestra en el Apocalipsis cuando habla de la sangre derramada por la gran ramera y todo lo demás, por lo sangrienta que fue también la persecución. Ahora, con relación al trasfondo religioso, Roma tenía una mezcla muy compleja. Tenía lo que se conoce, algo así como lo que pasó en la época del liberalismo teológico. Una escuela liberal que era muy intelectual, que denigraba de las creencias religiosas, que consideraba todo lo religioso como un mito, y un pueblo bastante supersticioso. Entonces, la iglesia se enfrenta a una élite bastante irreligiosa, bastante, entre comillas, intelectual y todo lo demás, pero al mismo tiempo el imperio romano había mucha idolatría, había mucho misticismo en la mente de las personas, había muchas supersticiones, había muchos cultos de misterio por todo el imperio, había mucho desarrollo de eso, y eso también hace parte del choque de la iglesia con ese mundo. Por eso el Apocalipsis refleja un choque hacia pretensiones políticas totalitarias que pretenden divinizar un Estado, un choque contra posturas religiosas, supersticiosas, idólatras y todo lo demás, y un trasfondo social
que rechaza profundamente la corrupción moral. Por eso en Apocalipsis se ven esos sentidos. Y por eso es necesario ver el Apocalipsis sobre a qué se enfrentaba y trasladarlo a hoy. Solo en el primer siglo la iglesia se enfrentó a estados totalitarios, a estados que se pretenden erigir como divinos. También lo hizo cuando Stanley, también lo hizo cuando Hitler, también lo hizo en muchas etapas de la historia. Entonces, ese es el reto y esa es la aproximación que hay que tener en cuenta para la lectura del texto de Apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? Aquí está les voy a dejar porque faltó desarrollar, por ejemplo,